Ángulos coterminales. Dos ángulos son coterminales si tienen los mismos lados iniciales y finales, sin tener en cuenta magnitud y sentido. Veámoslo con un ejemplo. A ver, dibujemos un ángulo de 120 grados. Yo voy a dibujarlos en posición normal. Tengo mi plano cartesiano, lado inicial, entonces acá, sobre el semieje positivo X. Vamos a usar un color diferente para que se note el ángulo, se note el lado inicial y final. Dije que 120 grados, entonces positivo. Fíjense, voy a contar 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120. Entonces hago el puntico o la rayita. Listo. Y dibujamos el otro lado del ángulo. Entonces, observen acá como los dos lados del ángulo. Vértice, el origen del sistema. Entonces este es un ángulo, tomémoslo acá, alfa, cuya medida es de ¿cuánto? 120 grados. Entonces, 120 grados. Cuando hablamos de ángulo coterminal, entonces nosotros podemos observar acá que deben poseer los mismos lados iniciales y finales. Entonces, lado inicial, lado final. Si yo miro, por ejemplo, acá este ángulo, que sería negativo por el sentido de giro de la manecilla del reloj, entonces es un ángulo coterminal con 120 grados. Tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final. ¿Cuál es la medida de este ángulo? Entonces, podemos analizar un poco. Si esto mide 120, ¿cuántos grados hay desde acá hasta acá? Entonces recordemos, acá habrían 90 grados, un cuarto de vuelta, 180 grados, y acá 60 grados más, serían 240 grados, ¿no? Entonces este sería un ángulo de, llamémoslo beta, con una medida de menos 240 grados. También ustedes pueden tomar un transportador y determinar su medida. Entonces, por ejemplo, acá colocan el transportador. A ver cómo lo podemos colocar, así. Entonces, observen. Miremos esta escala numérica acá, 10, 20, 30, hasta acá van 90, 280 grados, 180, 190, 200, 210, 20, 230 y 240 grados. Pero por el sentido de giro, pues es negativo. Entonces ya tenemos dos ángulos coterminales, 120 grados y menos 240 grados. Es decir, de pronto miramos acá un ángulo, por ejemplo, como este, mire acá, sería un ángulo de una vuelta, ¿sí? Y le sumamos los 120 grados. Una vuelta, que son ¿cuántos? 360 grados. Y le sumamos estos 120 grados, que son el ángulo inicial. Entonces tenemos otro ángulo coterminal. ¿Cuánto nos da? Pues 480 grados. 0, 6 y 2, 8. 480 grados. Entonces este también sería un ángulo coterminal. Podemos llamarlo el ángulo teta, por ejemplo. La letra griega, teta. Y este ángulo coterminal con 120 grados tiene una medida de 480 grados. Y así podemos seguir encontrando muchos más ángulos coterminales. Veamos otro ejemplo. Pensemos en un ángulo con una medida, por ejemplo, a ver, una medida de 750 grados. Entonces vamos a dibujar ese ángulo de 750 grados. Ya saben, lado inicial
lo hacemos coincidir con el semieje positivo de las X. Entonces, y ahora estaremos preguntándonos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer si el transportador solo viene hasta 360 grados, que sería un ángulo de una vuelta? Es claro que este es un ángulo de más de una vuelta. Podemos mirar acá. Si nosotros efectuamos acá la división 750 grados, lo dividimos entre 360 grados, a ver cuántas vueltas es este ángulo. Entonces acá, una división de 3 cifras, está 2 veces. 2 por 0, 0, que a 0, 0. 2 por 6, 12, que a 15, 3. Va una. 2 por 3, 6. Y una que llevo 7. De 7, 0. Entonces sería un ángulo de 2 vueltas, ojo, un ángulo de 2 vueltas y 30 grados, ¿no? Entonces veamos a ver, 750 grados, vamos a colocar acá, revisamos muy bien, 0, 90, acá miremos que coincida con los 180 y acá con los 270. Es un ángulo de una vuelta, 360 grados, otra vuelta, 720, más los 30 grados. 10, 20, 30 grados. La marquita, acá. Entonces, vamos a trazar el lado final del ángulo. Y acá estamos viendo que es un ángulo del primer cuadrante. Entonces sería acá una vuelta, 2 vueltas y los 30 grados. Este es un ángulo, llamémoslo alfa, con una medida de 750 grados. Y el ángulo coterminal podría ser este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final, ¿sí? Sin importar la magnitud, o sea, la medida y el sentido. En este caso el sentido sí es el mismo, que la medida sería, llamémoslo beta, la letra griega beta, entonces sería de 30 grados. De esta manera tenemos que 750 grados y 30 grados son ángulos coterminales.